Una carta anónima llega a una madre soltera. Revela un secreto del padre de su hijo. En una noche tranquila, mientras la brisa cálida del barrio acariciaba las cortinas desgastadas de una pequeña casa, el sonido inesperado de unos pasos quebró el silencio. En la puerta, un sobre anónimo, amarillento y maltratado, yacía como si alguien lo hubiese dejado con prisa. Mariana, con las manos temblorosas, lo recogió sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dentro, unas pocas líneas escritas con una caligrafía desconocida, pero cada palabra era un golpe directo al corazón. Algo que ella jamás imaginó, algo que desenterraba un pasado que había intentado olvidar, y que al mismo tiempo sembraba dudas que no podría ignorar. ¿Quién había enviado esa carta? ¿Y por qué justo ahora? En ese instante, Mariana sintió que el peso de todo lo que conocía sobre su vida se desmoronaba. Pero lo que no sabía era que aquella carta no solo traía respuestas, sino también secretos que desatarían una cadena de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. ¿Qué estarías dispuesto a enfrentar si descubrieras que todo lo que creías era una mentira? Hola, bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. El sol se ponía sobre la Ciudad de México cuando Mariana López terminaba su turno en el mercado de la Merced. Sus manos ásperas por años de trabajo duro acomodaban los últimos chiles y jitomates en su puesto. El aroma de elotes asados y el bullicio de los compradores tardíos llenaban el aire, mientras ella soñaba con llegar a casa y abrazar a su Tomás, su único tesoro en este mundo. Pero ese jueves de octubre, algo estaba por cambiar para siempre. Al doblar la esquina de su calle en la colonia Doctores, el corazón de Mariana se detuvo. Ahí, sentado en los escalones de concreto desgastado, estaba Tomás. No jugando con su gastada pelota de fútbol como siempre, sino llorando. Sus pequeños hombros temblaban mientras sostenía un sobre blanco entre sus manos. «Mamá», gritó el niño con voz entrecortada. «Alguien dejó esto, habla sobre papá». El mundo pareció detenerse. El ruido de los camiones, las risas de los vecinos, todo se desvaneció. Solo quedó el sonido del papel arrugado entre sus dedos temblorosos. El hombre que creíste que te abandonó murió como un héroe. Siempre te amó. Las palabras bailaban frente a sus ojos mientras las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre el pavimento áspero. Los recuerdos la golpearon como una avalancha. Andrés preparando tamales en Nochebuena, cantando las mañanitas el día que nació Tomás, sus ojos brillantes cuando hablaba de su trabajo como bombero. «Mamá, es verdad». La voz de Tomás la trajo de vuelta al presente. ¿Papá no nos abandonó? Mariana miró a su hijo, ese niño de 11 años que había crecido creyendo que su padre era un cobarde. ¿Cuántas veces lo había visto llorar en silencio el día del padre? ¿Cuántas veces había inventado excusas cuando sus compañeros de la escuela preguntaban por qué nunca venía su papá a las juntas? La carta temblaba en sus manos. Contenía detalles que solo Andrés podría saber, el lunar en forma de corazón que Tomás tenía detrás de la oreja, la canción que Mariana cantaba cuando estaba nerviosa. El lugar secreto donde guardaban sus ahorros detrás del altar a la Virgen de Guadalupe. «Doña Mari, ¿está bien?». La voz de su vecina, Lupita, sonó preocupada desde su ventana. Pero Mariana apenas la escuchó. Los recuerdos seguían llegando, la última vez que vio a Andrés, hace 11 años. Estaba inquieto, diferente. «Todo va a estar bien, mi amor», le había dicho, besándola en la frente antes de salir a su turno en la estación de bomberos. Nunca regresó. Tomás se acurrucó junto a ella en el suelo, sus lágrimas mojando la blusa gastada de su madre. «¿Por qué nunca me dijiste que papá era un héroe?». La pregunta fue como un puñal en su corazón. ¿Cómo podía explicarle que ella misma había dudado del amor de Andrés todos estos años? Que cada noche, mientras rezaba su rosario, se preguntaba por qué los había abandonado. «Mi niño», susurró Mariana, abrazando a su hijo con fuerza, «hay muchas cosas que necesitamos descubrir». El sol ya se había ocultado por completo, y las luces de los puestos de tacos comenzaban a iluminar la calle. En algún lugar, una radio tocaba Amor Eterno de Juan Gabriel, la canción favorita de Andrés.
Mariana se levantó lentamente, guardando la carta en su mandil. Sus ojos, aunque húmedos, brillaban con determinación. 11 años de preguntas sin respuesta pesaban sobre sus hombros, pero ahora tenía una misión: descubrir la verdad sobre el hombre que amaba, el padre de su hijo. «Vamos adentro, mi amor», dijo a Tomás, tomando su mano. «Mañana comenzaremos a buscar respuestas». Mientras subían las escaleras hacia su pequeño departamento, Mariana sentía que cada paso la acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. La carta anónima era solo el principio. En algún lugar de la Ciudad de México, alguien conocía la verdadera historia de Andrés Ramírez, y ella estaba decidida a encontrarla. Esa noche, mientras Tomás dormía abrazando la carta, Mariana se sentó frente al altar de la Virgen. Entre las veladoras parpadeantes y el aroma del copal, juró que no descansaría hasta descubrir la verdad. Se lo debía a su hijo, a la memoria de Andrés, y a sí misma. La Ciudad de México guardaba muchos secretos, y uno de ellos estaba a punto de ser revelado. La mañana siguiente amaneció nublada sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo compartiera el peso de los secretos que Mariana estaba por descubrir. Con Tomás en la escuela, ella comenzó su investigación en el lugar más obvio, la antigua estación de bomberos donde Andrés había trabajado, en la colonia Roma. El edificio, con sus paredes de ladrillo rojo y sus enormes puertas metálicas, permanecía igual que hace 11 años. El olor a diésel y el sonido de las botas contra el piso de concreto la transportaron instantáneamente a aquellos días cuando visitaba a Andrés durante sus turnos, llevándole tortas y café caliente en las frías madrugadas. ¿Mariana? ¿Mariana López? Una voz familiar la sacó de sus recuerdos. Era Roberto Mendoza, uno de los antiguos compañeros de Andrés. El tiempo había pintado canas en sus sienes, pero su mirada seguía siendo tan amable como antes. ¿Cuántos años sin verte? ¿Qué te trae por aquí? Mariana apretó la carta en el bolsillo de su mandil. Roberto, necesito saber la verdad sobre Andrés. El rostro del bombero cambió sutilmente, una sombra de preocupación cruzó sus ojos. Pasemos a mi oficina, dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Mientras caminaban por los pasillos, Mariana notó las fotografías en las paredes, generaciones de bomberos, algunos ya fallecidos, otros retirados. En una de ellas, Andrés sonreía junto a sus compañeros, sosteniendo un cuaderno negro que siempre llevaba consigo. ¿Te acuerdas de ese cuaderno?, preguntó Roberto, notando su mirada. Andrés nunca se separaba de él. En los últimos meses, escribía constantemente, como si estuviera documentando algo importante. En la pequeña oficina, con el ruido de las sirenas de fondo, Roberto cerró la puerta y bajó la voz. Mariana, hay cosas de esos días que no son fáciles de explicar. Andrés cambió en sus últimas semanas aquí. Se volvió reservado, paranoico casi. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Las palabras de Mariana salieron como un susurro dolido. Porque él nos hizo prometer que te mantendríamos alejada de todo esto. Decía que era por tu seguridad y la del bebé. Mientras tanto, en la secundaria técnica 45, Tomás enfrentaba sus propias batallas. Durante el recreo, Jorge, el matón de la escuela, lo acorraló contra la pared. ¿Ahora resulta que tu papá es un héroe? Todos saben que los abandonó. Mi papá dice que seguramente tenía otra familia. Las palabras de Jorge eran como puñales, pero por primera vez, Tomás no agachó la cabeza. Y mi papá era un héroe, gritó, sus puños apretados y lágrimas de rabia en los ojos. Y voy a probarlo. De vuelta en la estación, Roberto sacó una caja polvorienta de un archivero. Esto es todo lo que quedó de sus cosas, dijo, entregándosela a Mariana. Tal vez encuentres algo que te ayude a entender. Dentro de la caja, entre uniformes viejos y fotografías descoloridas, Mariana encontró algo que le heló la sangre, una lista de nombres y direcciones, algunos tachados con tinta roja. En la esquina de la hoja, una nota garabateada con la letra de Andrés, demasiado grande. Demasiado peligroso. Dios me perdone. Roberto, Mariana levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba investigando Andrés?
Antes de que pudiera responder, una voz femenina interrumpió desde la puerta. Era Carmen Velasco, una antigua amiga de Andrés que ahora trabajaba en administración. Su rostro estaba pálido. Mariana, hay algo que debes saber, dijo con voz temblorosa. Andrés estaba involucrado en algo muy peligroso antes de desaparecer. El sonido de una sirena cortó el aire, haciendo que todos se sobresaltaran. Carmen cerró la puerta con llave antes de continuar. La noche que desapareció, me llamó. Estaba asustado, decía que había descubierto algo que podría costar vidas. Mucho más grande que un simple caso de corrupción. Mariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. 11 años de dudas y dolor comenzaban a tomar una forma diferente, más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó. ¿Por qué me están contando esto ahora?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Carmen sacó un recorte de periódico amarillento de su bolso. Porque esto apareció en el periódico esta mañana. El titular hablaba sobre la reapertura de una investigación sobre incendios provocados hace 11 años. Mariana, Roberto puso una mano sobre su hombro, creo que alguien más está buscando la verdad. Y si recibiste esa carta ahora, después de tanto tiempo, no puede ser coincidencia. Al salir de la estación, con la caja bajo el brazo y más preguntas que respuestas, Mariana miró hacia el cielo nublado de la Ciudad de México. En algún lugar, entre estas calles, estaba la verdad sobre el hombre que amaba. Y ahora, más que nunca, estaba determinada a encontrarla. Lo que no sabía era que alguien la observaba desde un auto estacionado al otro lado de la calle, tomando notas en un cuaderno negro idéntico al que Andrés solía llevar. El mercado de la Merced bullía con su usual actividad matutina, pero Mariana apenas notaba el caos a su alrededor. Sus manos movían mecánicamente los chiles y jitomates mientras su mente repasaba la información del día anterior. La voz de su comadre Rosa la trajo de vuelta a la realidad. «Mari, ese señor lleva rato mirando tu puesto», susurró, señalando discretamente hacia un hombre de mediana edad que fingía examinar los nopales del puesto vecino. El hombre, al notarse descubierto, se acercó con paso decidido. ¿Mariana López? Su voz era grave, con un dejo de urgencia. Me llamo Samuel Ortiz. Trabajé con Andrés. El corazón de Mariana dio un vuelco. Rosa, entendiendo la situación, se apresuró a cuidar el puesto mientras Mariana y Samuel se alejaban hacia un rincón más tranquilo del mercado. Entre el aroma del café de olla y el incienso de los puestos de hierbas medicinales. No tengo mucho tiempo, comenzó Samuel, sus ojos constantemente vigilando alrededor. Andrés era mi mejor amigo en la corporación. Lo que descubrió está relacionado con la constructora. ¿La constructora? Mariana frunció el ceño, confundida. Grupo Inmobiliario del Norte, clarificó Samuel, bajando aún más la voz. Andrés descubrió que estaban pagando a ciertos oficiales para aprobar inspecciones de seguridad en edificios que no cumplían con los códigos. Edificios enteros llenos de familias, guarderías, escuelas. Las palabras golpearon a Mariana como una avalancha. Las imágenes de noticieros viejos comenzaron a cobrar sentido, incendios accidentales, tragedias inexplicables. El incendio de la plaza comercial Insurgentes, murmuró Mariana, recordando los titulares de hace 11 años. Ahí estaba Andrés esa noche. Samuel asintió gravemente. Fue el último edificio que investigó. Descubrió documentos que probaban todo, nombres, fechas, cantidades. Pero alguien se enteró. El ruido del mercado parecía lejano ahora, como si estuvieran en una burbuja donde solo existía esta terrible verdad emergente. Samuel continuó, su voz temblando ligeramente. Esa noche, Andrés me llamó. Dijo que tenía todas las pruebas y que iba a entregarlas a la Procuraduría. Pero antes quería asegurarse de que tú y Tomás estuvieran a salvo. Planeaba enviarlos a Guadalajara con su hermana mientras se resolvía todo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mariana. Pero nunca llegó a casa esa noche. No, confirmó Samuel. Hubo un llamado de emergencia en la plaza comercial. Un incendio. Andrés fue el primero en entrar. Salvó a 15 personas esa noche, pero cuando volvió a entrar por la última familia,
Su voz se quebró. De repente, el celular de Samuel vibró. Al ver la pantalla, su rostro palideció. Tengo que irme. Ya saben que estoy aquí. Espera. Mariana lo agarró del brazo. ¿Quién envió la carta? ¿Fuiste tú? No, respondió, liberándose suavemente. Pero quien la envió está tratando de hacer lo que Andrés no pudo terminar. Ten cuidado, Mariana. Hay ojos en todas partes. Antes de perderse entre la multitud del mercado, Samuel se detuvo y volteó una última vez. Andrés tenía un lugar secreto en la estación. Detrás del casillero 23, hay un compartimento. Si algo quedó de las pruebas, estaría ahí. Mariana apenas tuvo tiempo de procesar esta información cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. Señora López, una voz distorsionada habló al otro lado de la línea. Está removiendo tierra que debería permanecer enterrada. Por el bien de su hijo, deténgase. La llamada se cortó, dejando solo el eco del bullicio del mercado y el peso aplastante del miedo en su corazón. Pero en ese miedo, Mariana encontró también una certeza: Andrés había muerto protegiendo no solo a su familia, sino a cientos de personas inocentes. Esa tarde, mientras cerraba su puesto, notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. El mismo que había visto frente a la estación de bomberos el día anterior. Ya no estaba sola en esta búsqueda de la verdad, pero la pregunta era, ¿quiénes eran amigos y quiénes enemigos? Al recoger a Tomás de la escuela, lo abrazó más fuerte que nunca. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó el niño, notando su inquietud. «Sí, mi amor», respondió Mariana, pensando en el casillero 23 y en lo que podría encontrar ahí. «Solo estoy orgullosa de ser tu madre. Y de haber sido la esposa de tu padre». El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como las llamas que se habían llevado a Andrés. Pero entre las sombras crecientes, una luz de verdad comenzaba a brillar. Los pasillos de la vieja estación de bomberos estaban silenciosos a esa hora de la madrugada. Mariana había conseguido entrar gracias a Roberto, quien le dio la llave con una advertencia: tienes 15 minutos antes del cambio de turno. Lo que sea que encuentres, no dejes rastro de que estuviste aquí. El casillero 23 estaba al fondo, oxidado y aparentemente olvidado. Sus manos temblaban mientras contaba: 20, 21, 22. Ahí estaba. Con la linterna de su celular, examinó la pared detrás del casillero. Al principio no vio nada, pero entonces sus dedos encontraron una irregularidad en el concreto. «Mamá», la voz de Tomás resonó en su memoria. «Papá y yo teníamos un juego. Él escondía mis dulces en lugares secretos y me daba pistas para encontrarlos». La conversación de la noche anterior con su hijo había sido reveladora. «Siempre decía que los mejores escondites están a plena vista», había dicho Tomás, sus ojos brillando con el recuerdo. Mariana presionó la irregularidad en la pared y escuchó un débil clic. Un pequeño compartimento se abrió, revelando un cuaderno negro, idéntico al que Andrés llevaba en la fotografía. Con el corazón latiendo fuertemente, Mariana lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones apresuradas, números, nombres, y algo más, fotografías. Imágenes de documentos, firmas falsificadas, inspecciones alteradas. En la última página, una nota escrita con letra temblorosa. «Mi Mariana, si estás leyendo esto, algo salió mal. La verdad es más grande y más terrible de lo que imaginé. La constructora es solo la punta del iceberg. Hay políticos involucrados, funcionarios de alto nivel. El incendio del orfanato Santa María no fue un accidente. Ni el de la escuela en Tlalpan. Perdóname por no decirte nada. Era la única forma de mantenerlos a salvo». El sonido de pasos en el pasillo la hizo congelar. Rápidamente, guardó el cuaderno en su bolsa y cerró el compartimento. Segundos después, un guardia de seguridad pasó, iluminando con su linterna. Ya en casa, con Tomás dormido, Mariana se sumergió en las páginas del cuaderno. Cada revelación era más perturbadora que la anterior. Andrés había documentado meticulosamente una red de corrupción que se extendía por toda la ciudad.
Edificios construidos con materiales de mala calidad, permisos comprados, inspectores sobornados. Un nombre aparecía repetidamente, Francisco Mendiola, dueño de la constructora. Junto a su nombre, Andrés había escrito, el incendio será en la plaza. Tienen documentos comprometedores en las oficinas del piso 15. Van a destruir todo. Mariana sintió un escalofrío. Andrés no solo había previsto el incendio, había ido directamente hacia la trampa, intentando salvar vidas y evidencia al mismo tiempo. El sonido de cristales rompiéndose la sobresaltó. Alguien había entrado por la ventana de la cocina. En pánico, Mariana corrió hacia el cuarto de Tomás, pero se detuvo al escuchar voces. «Tiene que estar aquí», susurró una voz masculina. «El cuaderno debe estar en alguna parte». Con el corazón en la garganta, Mariana se escondió en el armario del pasillo, apretando el cuaderno contra su pecho. Los intrusos revolvieron la casa durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente se fueron. Cuando se atrevió a salir, encontró la casa patas arriba. En la pared, habían dejado un mensaje escrito con pintura roja, última advertencia. Tomás apareció en la puerta de su cuarto, asustado. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Mariana abrazó a su hijo, su mente trabajando a toda velocidad. Ya no estaban seguros aquí. Necesitaban ayuda, pero ¿en quién podían confiar? «Mi amor», dijo suavemente, «¿recuerdas a tu tía Elena en Guadalajara? Creo que es hora de hacerle una visita». Mientras empacaban apresuradamente en la oscuridad, Mariana recordó las últimas palabras escritas por Andrés en el cuaderno: «La verdad siempre sale a la luz, mi amor. Solo espero que cuando lo haga, puedas perdonarme por haberte dejado sola en esto». El amanecer comenzaba a asomarse sobre la ciudad cuando Mariana y Tomás subieron a un taxi rumbo a la terminal de autobuses del norte. En su bolsa, el cuaderno negro guardaba secretos que podrían sacudir los cimientos de la ciudad. Pero más importante aún, guardaba las últimas palabras de amor de un hombre que había dado su vida por la justicia. Lo que Mariana no sabía era que el taxista que los llevaba acababa de hacer una llamada: «Los tengo. Van hacia la terminal». La terminal de autobuses del norte bullía con su actividad habitual aquella mañana de jueves. Entre el mar de rostros y el eco de anuncios por altavoz, Mariana sostenía firmemente la mano de Tomás mientras avanzaban hacia la taquilla. El cuaderno negro, envuelto en una bolsa de mandado junto con algunos víveres, pesaba como plomo en su hombro. «2 boletos para Guadalajara, por favor», pidió Mariana, intentando mantener la calma mientras sacaba el dinero que había estado ahorrando para emergencias. «Lo siento, señora», respondió la cajera con voz monótona. «El sistema está caído. No podemos vender boletos por el momento». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. En las últimas filas de asientos de la terminal, 2 hombres con traje negro leían periódicos. Uno de ellos bajó ligeramente el diario, revelando un rostro familiar: el taxista que los había traído. «Vamos, mi amor», susurró a Tomás, girando bruscamente hacia la salida. Cambio de planes. Pero en la puerta principal, otros 2 hombres bloqueaban el paso. Mariana reconoció a uno de ellos por las fotos del cuaderno: era Javier Mendoza, el jefe de seguridad de la constructora. «Por aquí». Una voz femenina la sobresaltó. Era una vendedora de dulces que había estado observando la situación. «Rápido». Sin pensarlo 2 veces, Mariana y Tomás siguieron a la mujer a través de un pasillo de servicio. El sonido de pasos apresurados detrás de ellos confirmaba sus temores: los estaban persiguiendo. «Soy Patricia», dijo la mujer mientras corrían. «Trabajaba en la plaza comercial cuando ocurrió el incendio. Tu esposo me salvó la vida esa noche». Atravesaron la cocina de un restaurante, esquivando empleados sorprendidos y ollas humeantes. El aroma a chilaquiles y café se mezclaba con el miedo que Mariana sentía crecer en su pecho. «Tomás, cuidado», gritó cuando uno de sus perseguidores apareció por una puerta lateral, intentando agarrar al niño. Patricia reaccionó instantáneamente, empujando un carrito de limpieza contra el hombre. Salieron por una puerta trasera hacia el estacionamiento de empleados. El sol de la mañana los cegó momentáneamente. «Mi coche está por allá», señaló Patricia.
Los llevaré a un lugar seguro. Pero antes de que pudieran alcanzar el vehículo, una voz resonó en el estacionamiento: «Alto ahí, señora López». Era Francisco Mendiola en persona, acompañado por 4 guardias. Su traje impecable y su sonrisa fría contrastaban con el caos de la persecución. «Solo queremos el cuaderno», dijo con voz suave. «Nadie tiene que salir lastimado». Tomás se aferró a la mano de su madre, temblando. «Mamá, tengo miedo». En ese momento, como una respuesta a sus oraciones, el sonido de sirenas llenó el aire. 3 patrullas de policía entraron al estacionamiento, bloqueando las salidas. «Policía Federal», gritó una voz familiar. Era Samuel Ortiz, pero no vestía como bombero esta vez. Una placa brillaba en su pecho. Todos al suelo. La siguiente media hora fue un torbellino de eventos. Mendiola y sus hombres fueron arrestados. Patricia resultó ser una testigo protegida que había estado colaborando con la investigación federal desde el incendio. «Llevamos años construyendo este caso», explicó Samuel mientras los conducía a una oficina segura dentro de la terminal. «La carta que recibiste fue idea mía. Necesitábamos que encontraras el cuaderno. Era la última pieza de evidencia que nos faltaba». Mariana, todavía temblando, abrazó a Tomás. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?» «Porque necesitábamos que tu reacción fuera genuina», respondió Samuel. «Los teníamos vigilados. Sabíamos que en cuanto empezaras a hacer preguntas, ellos cometerían un error. ¿Y si nos hubieran hecho daño?». La voz de Mariana se quebró. «Nunca estuvieron realmente en peligro», aseguró Patricia. «Había agentes encubiertos siguiéndolos todo el tiempo. Incluso en su mercado, Mariana». «¿Tu comadre Rosa?». «También es de los nuestros». Tomás, que había estado inusualmente callado, finalmente habló: «Entonces mi papá realmente era un héroe». Samuel se arrodilló frente al niño. «Tu papá era más que un héroe, Tomás. Era mi mejor amigo y el hombre más valiente que he conocido. Gracias a la evidencia que recopiló, podremos hacer justicia». Afuera, el sol brillaba con fuerza sobre la Ciudad de México. En las noticias de la tarde, los titulares anunciarían la caída de una de las redes de corrupción más grandes en la historia de la ciudad. Pero para Mariana y Tomás, lo más importante era que finalmente conocían la verdad sobre Andrés. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Tomás, mientras observaban la ciudad desde la ventana de la oficina. Mariana besó la frente de su hijo. «Ahora, mi amor, vamos a asegurarnos de que todos conozcan la historia de tu padre». El peligro había pasado, pero la historia de Andrés Ramírez apenas comenzaba a ser contada. La sala de juntas de la Procuraduría General bullía de actividad. Sobre una larga mesa de madera, las pruebas del cuaderno de Andrés estaban desplegadas junto con nuevos documentos recuperados durante los arrestos. Mariana observaba todo con una mezcla de orgullo y dolor mientras Samuel presentaba el caso a los investigadores. «Don Julio», llamó Samuel a un hombre mayor que esperaba en el pasillo. «Por favor, pase. Su testimonio es crucial». El anciano entró cojeando, apoyándose en un bastón. Sus ojos, aunque cansados, brillaron al ver a Mariana. «¿Usted es la esposa de Andrés?», preguntó con voz quebrada. «He esperado 11 años para contarle esto». Julio Hernández había sido el velador de la plaza comercial Insurgentes. Esa noche fatídica, estaba haciendo su ronda cuando percibió el olor a humo. «Vi cuando llegaron los bomberos», relató, sus manos temblorosas sosteniendo un café. «Su esposo fue el primero en entrar. Lo recuerdo porque me preguntó específicamente por la oficina del piso 15. Mariana contuvo la respiración. Era donde, según el cuaderno, estaban los documentos que probaban la corrupción. Andrés sacó a 15 personas, continuó Julio. Familias enteras. Pero después volvió a subir. Me dijo: «Don Julio, hay algo que debo recuperar. Es más importante que mi vida». Las lágrimas corrían por el rostro del anciano mientras recordaba. Lo último que me dijo fue: «Si no regreso, busque a mi esposa. Dígale que todo lo que hice, lo hice por amor». Tomás, que había estado escuchando en silencio, se acercó al anciano.
vio a mi papá salvar a esas personas. Don Julio sonrió a través de las lágrimas. Tu padre era el hombre más valiente que he conocido, chamaco. Lo vi cargar niños, ayudar a ancianos, volver una y otra vez entre las llamas. Era como si nada pudiera detenerlo. La voz del anciano se quebró al continuar. Cuando subió por última vez, el fuego ya era incontrolable. Escuché una explosión en el piso 15. Después solo hubo silencio. Mariana sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos, pero también experimentaba un extraño consuelo. Por primera vez en 11 años, sabía exactamente qué había pasado esa noche. Mamá, la voz de Tomás la trajo de vuelta al presente. ¿Por qué nunca me contaste que papá era tan increíble? La pregunta golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicarle a su hijo que el dolor la había cegado? ¿Qué era más fácil creer en el abandono que enfrentar la posibilidad de que Andrés hubiera muerto de una manera tan heroica? Mi amor, respondió, abrazando a su hijo, a veces el dolor nos hace ver las cosas de manera equivocada. Tu padre era más valiente y noble de lo que yo me permitía recordar. Samuel interrumpió suavemente el momento. Hay algo más que deben ver. Proyectó en la pared un video recuperado de las cámaras de seguridad de la plaza. La imagen estaba borrosa por el humo, pero se podía distinguir claramente a Andrés, corriendo entre las llamas, ayudando a las personas a escapar. Este video estaba en un servidor de respaldo, explicó Samuel. La constructora intentó destruir todas las evidencias, pero no contaban con que hubiera copias. En la última secuencia del video, se veía a Andrés subiendo las escaleras hacia el piso 15, cargando su equipo de bombero. La imagen se cortaba ahí, pero era suficiente. Era la prueba final del sacrificio de Andrés. Don Julio se levantó lentamente. Antes de irme, hay algo que he guardado todos estos años. De su chaqueta gastada sacó un sobre amarillento. Lo encontré entre los escombros, días después del incendio. Está dirigido a usted, señora. Con manos temblorosas, Mariana abrió el sobre. Dentro había una carta, chamuscada en los bordes pero legible, escrita con la letra inconfundible de Andrés. Mi amada Mariana. Si estás leyendo esto, significa que no logré volver a casa. Perdóname por no contarte toda la verdad, pero necesitaba mantenerte a salvo. Lo que descubrí aquí podría salvar muchas vidas, pero el precio es alto. Cada vez que miro a nuestro Tomás, sé que estoy haciendo lo correcto. No dejes que nuestro hijo crea que los abandoné. Dile que su padre murió intentando hacer lo correcto. Dile que cada vida que salvé, la salvé pensando en ustedes. Que cada vez que entré en un edificio en llamas, lo hice imaginando que podría ser nuestra familia la que necesitara ayuda. Te amo más que a mi vida misma. Siempre estaré con ustedes. Andrés. La sala quedó en silencio, roto solo por el suave llanto de Mariana y Tomás, abrazados frente a la imagen congelada de Andrés en la pantalla, eternamente valiente, eternamente héroe. La noticia se propagó por la Ciudad de México como fuego en pradera seca. Los titulares del Reforma y el Universal gritaban en primera plana, destapan red de corrupción en constructora, bombero héroe sacrificó su vida por la verdad. Pero la paz que Mariana esperaba sentir no llegaba. Algo seguía inquietándola. No todos fueron arrestados, explicó Samuel en una reunión de emergencia. El cerebro de la operación, Eduardo Riveros, sigue prófugo. Y tiene el archivo digital con todas las pruebas de respaldo que Andrés recopiló. Apenas terminó de decir estas palabras, el celular de Mariana vibró con un mensaje, el Parque Alameda Central. Media hora. Ven sola si quieres recuperar lo que Andrés te dejó. Es una trampa, advirtió Samuel, pero Mariana ya había tomado su decisión. 11 años, Samuel. 11 años viviendo con dudas. Necesito terminar esto. El parque estaba inusualmente vacío para ser media mañana. Cerca de la fuente principal, un hombre de traje gris alimentaba a las palomas. Al ver a Mariana, sonrió sin alegría. Señora López, dijo Eduardo Riveros, levantándose. Veo que heredó la temeridad de su esposo. ¿Qué más podría perder?, respondió Mariana, su voz firme a pesar del miedo.
ya me quitaron todo. No todo, una voz familiar resonó detrás de ella. Al voltear, vio a dos hombres sujetando a Tomás, que había desobedecido y la había seguido. El corazón de Mariana se detuvo. Suéltenlo. El archivo digital por el niño, propuso Riveros. Simple y limpio. No tengo ningún archivo, gritó Mariana desesperada. Oh, pero lo tienes, sonrió Riveros. Está en el pendrive que Andrés escondió en el altar de tu casa, detrás de la imagen de la Virgen. El mismo lugar donde guardaban sus ahorros. Las palabras de la carta anónima resonaron en la mente de Mariana. Alguien que conocía sus secretos más íntimos y entonces lo entendió todo. Fuiste tú, susurró. Tú enviaste la carta. Querías que encontrara las pruebas para poder destruirlas todas de una vez. Lista, como Andrés, asintió Riveros. Lástima que él no fue lo suficientemente inteligente para quedarse callado. Algo se rompió dentro de Mariana. 11 años de dolor se transformaron en furia. Mi esposo era 1000 veces más hombre que tú. Era un héroe. Los héroes mueren, señora, gritó Riveros, perdiendo la compostura. Y los muertos no protegen a sus familias. Pero los vivos sí, resonó la voz de Samuel. De repente, el parque se llenó de policías federales. Los hombres que sujetaban a Tomás fueron reducidos en segundos. Eduardo Riveros, Samuel avanzó con las esposas en alto, está bajo arresto por homicidio, corrupción y conspiración. Todo esto fue una trampa, gritó Riveros mientras lo esposaban. Aprendimos del mejor, respondió Mariana, abrazando a Tomás. Andrés nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. Esa noche, frente al altar de su casa, Mariana y Tomás encontraron el pendrive, exactamente donde Riveros había dicho. Contenía no solo pruebas, sino también un video de Andrés, grabado días antes del incendio. Mi amor, decía su imagen en la pantalla, si estás viendo esto, significa que el plan funcionó. Perdóname por involucrarte, pero eras la única en quien podía confiar para terminar lo que empecé. Tomás, hijo, espero que algún día entiendas que tu padre no los abandonó. Elegí proteger a otras familias porque así me enseñaron ustedes, que el amor significa poner a otros antes que a uno mismo. Mariana y Tomás lloraron abrazados frente a la pantalla, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de orgullo, de comprensión, de redención. El amor nunca muere, había escrito Andrés en su última nota. Solo se transforma en el valor para hacer lo correcto. Afuera, las sirenas de los bomberos sonaban a lo lejos, y por primera vez en 11 años, Mariana sonrió al escucharlas. Ya no eran un recordatorio de pérdida, sino un testimonio del legado de amor y valentía que Andrés había dejado. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de los mismos colores que las llamas que se habían llevado a Andrés. Pero ahora, finalmente, su sacrificio había conseguido la justicia que merecía. Una carta anónima llega a una madre soltera. Revela un secreto del padre de su hijo. Capítulo 8. El legado de un héroe. El Panteón de Dolores se llenó de gente aquella mañana del Día de los Muertos. El aroma de cempasúchil y copal flotaba en el aire mientras cientos de personas se reunían frente a una tumba recién identificada. Después de 11 años, Andrés Ramírez finalmente tendría el reconocimiento que merecía. La ofrenda que Mariana y Tomás habían preparado brillaba con el resplandor de decenas de veladoras. Fotos de Andrés en su uniforme de bombero se mezclaban con sus dulces favoritos, pan de muerto, y una botella de tequila que tanto le gustaba compartir con sus compañeros después de los turnos largos. Hoy no solo honramos a un héroe, comenzó el jefe de bomberos en su discurso, sino que celebramos la verdad que finalmente salió a la luz. Andrés Ramírez no solo salvó vidas aquella noche en la plaza comercial, su sacrificio destapó una red de corrupción que ponía en peligro a miles de familias en nuestra ciudad. Entre la multitud, Mariana reconoció rostros, las familias que Andrés había salvado del incendio, los bomberos que habían sido sus compañeros, incluso don Julio, el velador, sosteniendo un ramo de flores blancas. Tomás, vestido con una réplica en miniatura del uniforme de bombero, avanzó hacia el micrófono. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fortaleció con cada palabra.
Durante 11 años, crecí creyendo una mentira sobre mi padre. Hoy sé que era un héroe, no solo por las vidas que salvó, sino por la verdad que defendió. Mi papá me enseñó, incluso sin estar presente, que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en hacer lo correcto a pesar del miedo. La medalla al valor póstumo brillaba en sus manos mientras continuaba. Esta medalla no solo representa su sacrificio, sino también el amor más grande que existe, el de alguien que da su vida por los demás. Mariana se acercó al altar, colocando la última foto, Andrés cargando a Tomás recién nacido, su sonrisa radiante de orgullo. Mi amor, susurró, finalmente puedes descansar en paz. Tu historia será contada, tu sacrificio recordado. Samuel se acercó con una caja de madera tallada. Encontramos esto en los archivos de la estación, dijo suavemente. Es su último reporte, escrito la mañana del incendio. Con manos temblorosas, Mariana leyó las últimas palabras profesionales de Andrés. Hay momentos en que un bombero debe elegir entre su deber y su seguridad. Hoy elijo el deber, sabiendo que cada vida salvada es un futuro preservado, una familia intacta. Si este es mi último reporte, que quede constancia, lo hago por amor. Amor a mi ciudad, a mi profesión, y sobre todo, a mi familia. El sol de noviembre atravesaba los árboles del panteón, creando patrones de luz y sombra sobre la ofrenda. Una mariposa monarca se posó sobre la foto de Andrés, sus alas naranja brillando como pequeñas llamas. Dicen que las mariposas monarcas son las almas de nuestros seres queridos que regresan, murmuró una anciana cerca de Mariana. Tomás extendió su mano hacia la mariposa, que sorprendentemente voló hacia él, posándose por un momento en su hombro antes de elevarse hacia el cielo. ¿Lo sentiste, mamá?, preguntó Tomás con los ojos brillantes. Papá está con nosotros. Mariana asintió, incapaz de hablar por la emoción. Las calaveras de azúcar sonreían desde el altar y el papel picado se mecía suavemente con la brisa, creando sombras danzantes sobre las flores de cempasúchil. Tu padre siempre estará con nosotros, respondió finalmente, en cada acto de valentía, en cada momento de verdad, en cada gesto de amor. Mientras la ceremonia concluía, una fila de bomberos en uniforme de gala formó un pasillo de honor, sus cascos sostenidos sobre sus corazones. Las sirenas de los camiones sonaron en un último saludo, y cientos de mariposas de papel fueron liberadas al aire, cada una llevando escrita una palabra de agradecimiento. El legado de Andrés Ramírez viviría no solo en los registros oficiales o en las medallas, sino en las historias que se contarían de generación en generación, en el ejemplo que inspirará a futuros bomberos, y sobre todo, en el amor que transformó el dolor en justicia y la pérdida en redención. La Ciudad de México había recuperado a uno de sus héroes, y su historia, como las llamas que marcaron su destino, seguiría ardiendo en la memoria colectiva, iluminando el camino para otros que, como él, elegirían hacer lo correcto sin importar el costo. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.